estamos de regreso, como siempre le agradezco que continúe con nosotros. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y ya tenemos nuestros invitados de hoy para la mesa de análisis. Como ya lo sabe usted, todos los días tenemos expertos en temas políticos y sociales, destacados periodistas. Hoy nos acompaña Dora de la Cruz. Muy buenos días y muy buenos días aquí a mis compañeros, buenos días al auditorio. También está con nosotros en el estudio Óscar Pineda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días compañeros. Y bueno, también nos acompaña hoy, este día nos acompaña Antonio Frausto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a mis compañeros de la mesa y a la gente que nos escucha. Buenos días, Luz Helena. Gracias. Les comparto el tema que tendremos hoy sobre la mesa. El Partido del Trabajo recauda firmas para pedir al presidente de México que deje de pagar la deuda pública por 2 años y aplique estos recursos a programas emergentes. La pregunta es, de lograr el apoyo ciudadano, ¿creen que el presidente enviaría la iniciativa al Congreso Federal? Si les parece, iniciamos con Óscar Pineda. Bueno, yo creo que en definitiva, pues sí es la intención enviar esta iniciativa o esta propuesta, y me parece que bueno, pues el instrumento es en este caso lo que está proponiendo el Partido del Trabajo. Sin embargo, bueno, aunque en lo personal no soy experto en los temas de economía, sí me parece un asunto interesante y que hay que ver detenidamente, porque bueno, pues esto ya está generando toda una serie de especulaciones de que si sería lo mejor, que si esto nos llevaría a entrar en una especie de crisis o agudizar la posible crisis económica en la que México ya empieza a tener efectos. Y bueno, hablamos de una crisis que no es única o privativa de México, sino es una crisis económica global en la que México pues ya también está teniendo efectos. Entonces, creo que sí es importante, creo que se va a presentar al final de cuentas. Si la pregunta es si llegará, pues me parece que sí va a llegar al Congreso de la Unión la propuesta, pero deberá analizarse muy bien para saber realmente de qué se trata y evitar en estos casos la desinformación, Luz Helena. Sí, es que independientemente de que es un derecho fundamental, el hecho de la petición o de pedir, ya nuestras diferentes autoridades pues pudieran bien desecharlo y no tomarlo en cuenta. De ahí la importancia del tema de hoy. ¿Tú consideras, Dora, que sí tenga un resultado, un empuje esta iniciativa que se está dando de levantar firmas? Pues es lo que decía Óscar, creo que en el tema de la desinformación no sabemos que las especificaciones de esta deuda externa de México y tendríamos que conocer cuáles son las especificaciones para poder entender el pueblo, el colectivo, cómo se está tratando y cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a atender este tema económico que tiene, bueno, más de 200 años, esta deuda histórica del pueblo de México, y que no debemos de desconocer que el presidente de México, Andrés López Obrador, le ha dado mucha prioridad a los programas sociales, y creo que por ahí viene, porque el pago de la deuda externa de todo el presupuesto se designa el 12%, mucho menor a los programas sociales. Por ejemplo, se está pagando anualmente 869 mil millones de pesos, que es el 12% del total del presupuesto, y a los programas sociales se destina 575 mil millones de programas sociales a la población en condiciones de pobreza, de todos los tipos de pobreza. Creo que por ahí va, pero independientemente de esto, de la campaña que está haciendo el PT para suspender el pago de la deuda, de la deuda pública de México, tendríamos que ver cómo sería la reacción de la ciudadanía, por lo mismo, porque si le preguntas al ciudadano común, a alguien que va pasando, oiga, ¿qué opina de que se suspenda la deuda pública? Ahí veríamos el termómetro real, oye, pues ¿de qué se trata? Creo que es un tema que se desconoce mucho, que lo desconocemos muchos, porque es un tema
de muchos profesionistas expertos en la materia económica, pero sí se tendría que poner sobre la mesa todos estos temas en un lenguaje común que pudiéramos entender para poder que se diera esta consulta en forma masiva como lo espera el PT y por supuesto el presidente de México, para que se procediera a una posible suspensión del pago de la deuda externa. Entonces, más que una propuesta como lo ha hecho hasta ahorita, que hasta ahorita creo se convirtió en mediático y que creo que muchos lo ven positivo porque dicen, bueno, que no se pague la deuda en 2 años, pudieran implementarse este recurso en proyectos emergentes, en apoyo a otros puntos o rubros del país, pero ¿cómo quedamos como Estado mexicano ante como deudores renuentes, o cuáles son las letras chiquitas de no pagar? Claro, también tendríamos que ver las consecuencias de si no pagas, que los intereses, cómo aumentarían. El año pasado se habla, según los expertos, de que bajó la deuda externa, sin embargo este año volvió a subir. Creo que imagínate estos movimientos económicos, creo que a lo mejor tendrían mayor repercusión. Estoy hablando en términos generales, no desconozco las tasas de intereses, el movimiento de la bolsa, pero sí tendrían que informar al pueblo de México cómo estaría, en qué condiciones estaría, porque esta deuda que tiene México es no solo con Estados Unidos, es con otros países, con Japón, con Alemania, con Italia. Entonces tendríamos que ver qué repercusiones tendría al pueblo de México y por supuesto a los programas sociales de los que el gobierno federal le ha dado prioridad. Entonces sería necesario, ¿crees, Antonio, que sería necesario tal vez más información, que se rebustezca un poquito más de cuáles son las consecuencias para el ciudadano? Porque al final de cuentas le llegas con una encuesta, puede estar a favor o puede estar en contra, pero creo yo que hay más necesidad, ¿no?, de que se tenga un marco teórico, por decirlo así, de cuáles son las consecuencias de estas encuestas. Sí, sin duda que bien dicen que la información es poder, y como ciudadanos debemos tener la información quizá no detallada porque no somos expertos en temas económicos, financieros, pero sí mucho más datos acerca de las implicaciones o las consecuencias que tendríamos en caso de suspenderse. A este tema le daría 2 enfoques. Uno, sin duda, el económico. La deuda pública, pues es histórica, ¿no? Desde que México es un país independiente, como decía Dora, y bueno, pues se divide en 2, ¿no?, que es interna y externa. Decía que bajó la deuda externa, la deuda del año pasado, se vio la deuda externa que debido a los intereses y a la cotización del dólar, como está compuesta o integrada por dólares, entonces baja o sube de acuerdo a la volatilidad de esta moneda. Y con la deuda nacional, pues obviamente son en pesos, ¿verdad?, con organismos nacionales. Y me puse a investigar un poco y resulta que son 13 billones de pesos la deuda, o sea, demasiado dinero. Y lo que comentaba también Dora, el año pasado se destinó 860 mil millones de pesos a pagar parte de la deuda y más que nada intereses. Fíjate, es una cantidad exorbitante, supera por mucho a los 450 y tantos mil millones que está destinado a los programas sociales, como ya sabemos, que son prioritarios en este gobierno. Adultos mayores, las becas para personas con discapacidad, etcétera, y a los proyectos prioritarios, por ejemplo, como está el Tren Maya, el corredor del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros. Es decir, la deuda externa, la deuda pública conformada por deuda externa y deuda interna, sí representa una carga económica muy importante para el gobierno federal, el gobierno de México. Y de acuerdo a expertos, pues sí impide que se puedan destinar más recursos para implementarse en programas prioritarios que generen el desarrollo. Yo ayer que escuchaba esta propuesta, de primero tengo que confesarlo, me vino a la mente populismo. ¿Quién no va a votar para que el gobierno ahorre recursos y tenga más dinero para implementarlo en cosas para beneficio de los ciudadanos? Sin embargo, sí se puede hacer una reestructura. Hay diversos países que han hecho reestructuras de sus deudas externas a nivel mundial. Entonces, ya analizándolo más fríamente, pues no es una propuesta tan descabellada, por así decirlo. El tema aquí creo que no sé qué tan prioritaria sería para el gobierno federal, porque acuérdense que al empezar la segunda parte del gobierno, pues manejaron
tres prioridades o tres reformas importantes, que era la eléctrica, la de Guardia Nacional y la electoral, y bueno, en ninguna de estas se asocia con la deuda externa, por así decir. Entonces, tendría que ser una gran campaña del gobierno de la República para explicar y para de alguna manera convencer a todas aquellas quizá organizaciones, obviamente políticas y sociales, que quizá no estén de acuerdo con cancelar estos pagos por las implicaciones financieras y económicas que pudiera tener México a nivel internacional. Entonces sí se necesita mayor información. Sí, porque definitivamente habría implicaciones. Y en términos generales, Oscar, ¿tú cómo ves, positivo o negativo esta iniciativa? Y sobre todo pensar, ¿realmente consideras que en caso de que llegara a presentarse como iniciativa y que se aprobara, crees que ese recurso de estos 2 años que se inyecta a la deuda externa realmente se aprovecharía? Bueno, mira, pues desde luego sería lo deseable que si se hace una maniobra de esta naturaleza se pudieran, o más bien se tendrían que aprovechar y transparentar cada peso que signifique el ahorro por esta maniobra. Sin embargo, creo que el asunto va mucho más allá de poder tener una cierta liquidez, que sería una falsa liquidez de algún modo. He estado leyendo algunos artículos a partir de la propuesta del tema de este día y hay algunos que me llaman la atención. Uno particularmente dice que cuando un gobierno deja de pagar su deuda, lo primero que ocurre es que se le restringe el crédito o se le encarece. Y esto es hasta por sentido común. Si nosotros tenemos una deuda con alguna institución bancaria, con alguna tienda, con alguna empresa, y la dejas de pagar, bueno, pues lo primero que pasa es que se te suben los intereses, ¿no? Y lo que sigue es que también te vuelves no confiable. Incluso te marcan en un historial negativo dentro de lo que es tu buró de crédito. Bueno, ese para mí es un punto importante que debería de considerarse. Y yo lo leí en algunos de los textos que estuvimos analizando el día de ayer, pues para más o menos entender bien hacia dónde podría ir el país. Y bueno, de entrada, sin profundizar tanto, me parece que ese sería para mí un punto para decir que no es lo más saludable dejar de pagar la deuda durante 2 años, porque bueno, pues entonces entraríamos después a otro tipo de conflictos, que sería el perder ese historial crediticio, por llamarlo de algún modo, que tiene México y que se tiene precisamente porque ha sido un país que de alguna forma ha estado cumpliendo con sus obligaciones de pagar lo que ha pedido prestado. Entonces, creo que partiendo de ahí, en mi opinión, no sería lo más viable. Creo que tendría que buscar el gobierno federal otros mecanismos de hacerse de recursos o de hacer otros ahorros. Nada más que el asunto está en que pues se han ido quitando ya los fideicomisos que se tenían, que en un momento dado se consideraron innecesarios, porque pues por ahí se denunciaban temas de corrupción y este tipo de cosas, y ese dinero es el que se estaba aprovechando para como una especie de ahorro para que el gobierno pudiera operar esas obras, esos programas que están implementando. Habría que ver de dónde y con qué otros mecanismos el gobierno federal podría tener esa liquidez que necesita para continuar con los proyectos y para continuar ofreciendo o cumpliendo con todos estos compromisos que han establecido y que tienen que ver desde luego con el desarrollo de México, ¿verdad? Importante, Oscar, el cómo quedamos a nivel internacional como país, nuestra calidad moral y sobre todo también las sanciones económicas que pudiéramos tener, eso ya aunado a eso. ¿Cuántas generaciones nos estaría endosando todavía esos problemas, no? ¿Cuántos cientos de años? Pues sí, de por sí ya es una carga pesada, como lo decían Toño y como lo decían Dora, pero aparte, ¿cuántas generaciones más tendrían que cargar con ese historial negativo, ¿no? Tenemos opiniones, tenemos llamadas de nuestro auditorio, tenemos audio. Nos habló el profe Polo y si les parece vamos a escuchar qué es lo que opina. Buen día, un saludo para los de la mesa. El tema que están tratando pues es de importancia para nosotros los mexicanos. Lo que pide el PT,
pues es ilógico, porque si el presidente ya tiene casi 4 años que no ha pedido ningún préstamo para no endeudar el país, al suspenderlo por 2 años, pues lógico, va a aumentar mucho, porque pues, no pagar los intereses, y nos va a México, pues nos va a endeudar más. Entonces, pues posiblemente esa es la idea. Dice, bueno, pues le quedan 2 años, no ha pedido nada de aquellos que se llevaron dinero, los expresidentes. Pues no, porque no se pida, pues no se pida, porque pues imagínense todo lo que va a aumentar. Así son las cosas, que en el PT que proponga otra cosa, no eso. Bueno, saludos a profe Polo, cuídense. Gracias al señor Polo, pues ¿qué opinión les merece? Pues creo que esta decisión pues la va a tener desde luego la ciudadanía, esta iniciativa que creo que sí tiene la intención el gobierno federal de movilizar a la gente para que pueda apoyar esta iniciativa. Sin embargo, creo que históricamente ya lo hizo, creo que Miguel de la Madrid suspendió por ahí 1 año el pago de la deuda externa, y bueno, tenemos esta historia que dicen que los expertos que cada mexicano debe 102,000 pesos a más o menos por ahí para la deuda externa, que es un decir, porque pues bueno, con nuestros impuestos aportamos al ingreso de los gobiernos, y bueno, es parte de lo que se destina al pago de la deuda. Creo que yo le veo más bien ese sesgo de los programas sociales. Este gobierno está muy decidido a seguir apoyando a la población en condiciones vulnerables, que bueno, tenemos que decirlo, México es un país de pobreza, de mucha población pobreza, y con pocos ricos que están ahí muy a la vista, y creo que esto también tendría que ver con conseguir un gobierno, siguen elecciones, siguen procesos electorales, y bueno, la ciudadanía está muy de acuerdo en que se apoye a la población en condiciones de pobreza, que bueno, la clase empresarial y la clase privilegiada no así lo está, porque bueno, ellos están desde sus condiciones de privilegio y no quieren que sus recursos se vayan a apoyar a la población en condiciones de pobreza. Esto está en discusión, y creo que el Partido del Trabajo también tiene mucho que ver con su propaganda. Acuérdense que ha perdido su registro y ahora con esta alianza la recuperó. Ahí vemos también cuestiones políticas, y creo que más que nada a mí me parece que nos falta información para que la ciudadanía pueda decidir. No sé cuánta población pudiera mover el Partido del Trabajo con la alianza que tiene, y la demás ciudadanía estamos esperando mayor información para poder participar en esta consulta que pudiera aplicarse en todo el país. ¿Tú crees que abandera este tipo de proyectos para hacer ruido este partido? Creo que atrás están los proyectos sociales. Creo que a mí me parece desde el punto de vista que sí necesita la población en condiciones de pobreza un apoyo del gobierno, un apoyo temporal, porque hay una frase que lo dicen las asociaciones civiles frecuentemente: hay que enseñar a pescar y no darle el pescado a la población, y creo que ahí la política social debería de estar aplicando estos programas temporales para poder romper con círculos de pobreza no totales, pero sí de que se incorporen a la actividad productiva una vez de que les den los apoyos. Creo yo así, la experiencia que se tiene en otros proyectos sociales. Sin embargo, creo que
Bueno, el gobierno federal está planteando esta posibilidad a través del Partido del Trabajo, y vamos a ver cómo se va desarrollando, si va a agarrar fuerzas, si se van a sumar más organizaciones civiles a esta propuesta, o solo quedará en un ruido mediático. Un proyecto, una propuesta que tiene buenas intenciones, pero hace falta más información de las consecuencias justamente de este proyecto. Ya son las 9 de la mañana con 23 minutos, es tiempo de irnos a unos mensajes, pero continuamos con más de la mesa de análisis. Somos el gobierno de la esperanza. Gran celebración de la Feria de Santiago Apóstol en Altamira, Tamaulipas, del 22 al 31 de julio, con la presentación de grandes artistas. Hoy martes 26 de julio, Los Ángeles Negros y Clau y su Internacional Tropicana. Y mañana miércoles, Miguelito Copetón y los Guajolotes de la Sierra. Te esperamos en la Unidad Deportiva de Altamira para celebrar la Feria de Santiago Apóstol 2022, del 22 al 31 de julio, porque Altamira somos todos. Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben. Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien. Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente. Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien. Escucha tu cuerpo, ven a Prevenims y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital. Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Prevenims. Date tiempo. Chécate en Prevenims. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. El gigante de los azulejos y mármoles. Gran venta de aniversario. Aproveche 28, 29 y 30 de julio desde un 10 y hasta el 50% de descuento en toda la tienda. Además, 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Visítenos en 2 y 3 Carrera Torres, 1505, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas. El gigante de los azulejos y mármoles. Les esperamos. 50 años de emociones desbordadas. 50 años haciendo historia. Eso y más es el Festival Internacional Cervantino. Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor. ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Venta de cubrebocas con diseños elegantes a precios muy accesibles. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. Everready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Everready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. Llegó el verano loco a H-E-B. Los que sabemos de frescura, venimos a H-E-B. Cilantro, acelga o espinaca, $6.95 la pieza. Plátano, $15.95 el kilo. Chile serrano, $24.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $39.95 la pieza. Fíjense al 1 de agosto. Llegó el verano loco a H-E-B. Lo mejor para ti. Ya estamos de regreso, como siempre le agradezco que nos esté acompañando. Ya son las 9:27 y nos vamos ya al cierre de esta mesa de análisis. El tema que tenemos hoy sobre la mesa es sobre el Partido del Trabajo. Está recaudando firmas para pedir al presidente de México que deje de pagar la deuda pública por 2 años y aplique estos recursos a programas emergentes. La pregunta es, ¿creen que sea solamente una estrategia mediática para recordar a los mexicanos los gobiernos que tuvo antes de la 4T, Antonio? Podría ser. Les decía, les compartí hace un momento que ayer que conocí esta información, mi primera impresión fue esa de que era más que nada un tema mediático, populismo como se le dice, ¿no? Uh-huh. Ya después, ya analizándolo un poco más y bueno, viendo datos, investigando, sí podía ser viable. Comentaba hace rato Oscar que lo que pasaría si se deja de pagar la deuda, de que genera más intereses,
¿verdad? Que bueno, tenemos una mala imagen a nivel internacional. No tanto de que se suspendiera de manera unilateral, tenía que ser de forma acordada, ¿no? Con organismos internacionales. Yo diría más que nada, sea como una especie de reestructura si se llegara a hacer. Les vuelvo a comentar. Hay otros países que lo han hecho. Hay naciones del primer mundo, lo comentamos hace un momento, que tienen una deuda incluso mayor que la de México, ¿no? Entonces, podría ser viable si realmente fuera la intención de fondo. Pero de primera mano pareciera que es más que nada un tema mediático, lo que acabas de comentar. Ya en un año vamos a comenzar pues ya todo el tema electoral para el 24, para la sucesión presidencial. Y esto también puede ser una bandera política. Y el PT, como aliado de Morena, pues sin duda que le beneficiaría, ¿no? Sería como vender esa idea de que se suspende la deuda y todo ese dinero se va a destinar a los programas sociales, ¿no? Ahorita vemos una campaña que tiene en la televisión, en los medios, que es lo del IVA, de bajar el IVA al 10%, IVA 10%. Entonces creo que va mucho por ahí, mucho por el tema mediático, que el ciudadano común pues vea que el gobierno, que en este caso que el partido político que es aliado del gobierno, pues ve a favor de su economía, ¿no? Creo que sí se va mucho por ese sentido, aunque vuelvo a repetir, sería interesante, o sea, tendría que ser una propuesta muy interesante, que se analizara por expertos y que luego se bajara a un lenguaje común para que la ciudadanía en general la entienda y podamos ver todos los pros y contras que representaría para México. ¿Con qué nos quedamos, Óscar Pineda? A mí me parece que definitivamente es un asunto mediático que tiene que ver mucho con esta historia de los plebiscitos en la historia reciente de México. Creo que con eso me quedaría. No creo que sea únicamente una propuesta del PT, creo que hay más de fondo y en ese fondo creo que la autoridad federal está ensayando y buscando conocer realmente, tantear el terreno para lo que podría ser realmente una verdadera intención de buscar este tipo de mecanismos. ¿Con qué cerramos, Dora? Pues gobierno federal ha sido de consultas ciudadanas para todo y bueno, creo que es un asunto también mediático para poder seguir estando presente en la agenda política del país, pero sí creo que hay una intención del gobierno federal de aumentar los recursos para los programas sociales, para apoyar a la población en condiciones de pobreza y creo que es una consulta que sí podría darse, ya incluso ha habido el anuncio oficial del Partido del Trabajo, que ahí lo pone en la mesa, pero vamos a ver si se va a realizar realmente o solo están aventando esta noticia para ver la respuesta de la ciudadanía, y creo que la ciudadanía lo que quiere también son explicaciones, porque hemos conocido la historia de la deuda externa donde presidentes de la República han hecho mal uso de los recursos públicos y bueno, ahí tenemos muchos ejemplos. Creo que también tenemos que conocer la transparencia de los recursos. No han dado una explicación abierta de qué se va a hacer con estos recursos, cuánto se va a ahorrar, cuánto se va a destinar. Creo que sí se necesita mayor información para que pueda darse ya en concreto esta consulta ciudadana. Pudiéramos cerrar diciendo que bueno, es una propuesta llena de buenas intenciones, pero también con un trasfondo mediático, definitivamente con consecuencias. Yo le agradezco a usted, como siempre, que nos estuvo acompañando y también a nuestros analistas de hoy. Estuvo con nosotros Dora de la Cruz, gracias. Gracias, bonito día. Y también nos acompañó Óscar Pineda. Muchas gracias, buen día. Y Antonio Frausto, gracias. Gracias y buenos días para todos. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Esta es la